Habían pasado 24 horas desde la muerte de Olga. Los detectives de San Diego regresaron a su estación con el papel de envolver manchado de sangre y otras pruebas del caso. Se comprometieron a ampliar la huella ensangrentada, la cual se consideraba crucial para identificar al asesino. La policía de Tijuana recogería estas ampliaciones al día siguiente, 15 de febrero, en el laboratorio de Scott. Dado que San Diego aún no contaba con un laboratorio forense completo, cualquier otra evidencia, como los cabellos, tendría que ser enviada a Washington, Sacramento o Los Ángeles. Los archivos policiales no contienen información sobre los resultados de estas pruebas. Ni siquiera los laboratorios más avanzados de la época podían hacer mucho más que identificar el tipo sanguíneo de las muestras. Los análisis de ADN eran aún un futuro distante, y los cabellos solo podían determinar si eran humanos o de animales, y en el mejor de los casos, la raza de la persona. Contrario a los procedimientos habituales, no hay indicios que los oficiales tomaran las huellas de Juan Castillo Morales, determinaran su tipo de sangre o cabello, o compararan sus huellas con su expediente militar en la Ciudad de México. La investigación careció de rigor científico. El asesinato de Olga Camacho desató una ola de motines y disturbios en Tijuana. El lunes 14 de febrero de 1938, algunos, suspicazmente, suponían que las autoridades algo intentaban, realizando los primeros intentos de presionar para que les fuera entregado el responsable. Aquella conflictiva noche del 14 de febrero, alrededor de las 9:30, una turba enfurecida por la impaciencia rompió el cordón policial y destrozó las puertas de madera de la comandancia del fuerte. Algunos lograron llegar hasta el área de interrogatorios, pero fueron detenidos y replegados por guardias y soldados armados. A las 10 en punto, el general Manuel Contreras, jefe de operaciones militares, salió a calmar a la multitud, prometiendo que se haría justicia. Anunció que Juan Castillo Morales había confesado el crimen y que había solicitado autorización al presidente Cárdenas para ejecutarlo de inmediato. Para la madrugada del día 15, la población furiosa y demandando justicia, prolongándose hasta el amanecer, se levantó en protesta. Inmuebles importantes de la ciudad fueron dañados por el fuego provocado, incluyendo la jefatura de policía conocida como el Fuerte, la cárcel pública y el Palacio Municipal. Las autoridades locales, conformadas por militares, encabezadas por el general Manuel Contreras, en coordinación con el jefe de la policía de Tijuana, con grado de capitán en el ejército, Luis Viñals Carsi, trabajaron arduamente para controlar a la multitud y restaurar el orden. Sin embargo, el caos de aquella noche dejó una estela de confusión y rumores. Algunas fuentes extranjeras hablaban de 12 muertos y cientos de heridos, otras de solo 2 o 3 fallecidos y unos tantos lesionados, mientras que las autoridades minimizaban los hechos. El gobernador del territorio, coronel Rodolfo Sánchez Taboada, en un intento por controlar la narrativa, informó a la Secretaría de Gobernación que no hubo muertos y solo 6 heridos. La verdad, envuelta en el humo del tumulto, permanece incierta. En medio de la agitación, las autoridades informaban con indiferencia que el juez civil había cedido su poder a los militares como si fuera una rutina habitual, cuando claramente no lo era. Juan Castillo Morales enfrentaría una corte marcial especial, un juicio rápido, secreto y definitivo. La decisión del régimen de Cárdenas sobre el soldado estaba tomada. Mientras tanto, desde la tarde del martes 15 de febrero, el cuerpo de Olga Camacho ya reposaba en su tumba, dejando tras de sí un rastro de dolor y más preguntas que respuestas. Con el caso de Juan Castillo Morales bajo jurisdicción militar, la corte marcial comenzó el miércoles 16 de febrero a las 5 de la tarde, en la casa, que también servía de oficina del general Contreras, cerca del fuerte. El juicio fue secreto, y no se sabe nada del procedimiento, ya que el acta está desaparecida. Sin embargo, el tribunal anunció públicamente el veredicto, responsable por homicidio y violación de una menor. La decisión final quedó en manos del presidente de la República. El tribunal militar eligió como defensor al civil Luis G. Martínez, un abogado local conocido por su defensa en casos notorios y su papel en la Cámara de Comercio. Inmerso en la crisis, Martínez exhortó a restablecer el orden, coincidiendo con la directriz del Tribunal Militar desde la Ciudad de México, que se haga lo necesario para devolver la tranquilidad a Tijuana lo más pronto posible. La corte marcial duró 12 horas hasta bien entrada la madrugada del 17 de febrero, concluyendo a las 5 de la mañana.
Si se analizaron las evidencias adecuadamente y si Martínez defendió enérgicamente a su cliente, nunca se sabrá. Podría haber mencionado el estado mental de Juan Castillo Morales antes del asesinato debido a la reciente muerte de toda su familia el mes previo al juicio. Su padre, muerto por causas naturales. Su madre, igualmente, 2 semanas después. Y el hermano menor, durante un accidente vehicular, 1 semana antes del feminicidio de Olga. A Juan Castillo Morales le quedaban pocas horas de vida. La sentencia era clara: muerte por ejecución, programada para el amanecer. Se ordenó que fuera pública y se llevara a cabo en el cementerio civil de la ciudad, conocido en ese entonces como Puerta Blanca, para asegurar que el ejército mostrara su fuerza brutal frente a los amotinados y al mismo tiempo asegurar a la población que la pequeña Olga Camacho había sido vengada de manera visible y contundente. 2 soldados lo condujeron a la Julia, llamada así a la unidad policial. Hacia las 8 de la mañana, 30 soldados escoltaron la unidad, abrigados contra el frío de esa mañana invernal. Mientras la camioneta negra avanzaba, Castillo Morales, con su uniforme caqui desprovisto de insignias, pareció comprender que su destino estaba sellado. Con voz firme, declaró a sus guardias que no temía a la muerte. Pero al llegar al cementerio de Puerta Blanca y abrirse las portezuelas traseras de la Julia, el pánico lo invadió. Su mayor miedo era ser entregado a la multitud enfurecida. El cementerio municipal se encontraba aproximadamente a 1,5 kilómetros del centro de Tijuana y a varios cientos de metros de la frontera con Estados Unidos. Ahí mismo, desde el 15 de febrero, 2 días anteriores, reposaban los restos de la pequeña Olga. El anuncio de la ejecución había corrido como reguero de pólvora, atrayendo a cientos de personas al lugar. La multitud, antes incontrolable, ahora silenciosa y expectante, permanecían en un inquietante silencio, sin movimiento o emociones visibles, pensativa, aunque imposible de leer en el tenso aire del momento, sus pensamientos indescifrables. Los soldados empujaron a Castillo Morales para que bajara del vehículo, y cuando lo hizo, sus piernas vacilaron por un instante, pero sus guardias lo contuvieron firmemente. Como último acto, pidió un cigarrillo que le fue concedido. En lugar de una ejecución estática, el prisionero tendría que correr, por lo que se dispusieron 2 pelotones, cada uno con 7 hombres, para asegurar su muerte. Los militares empujaron al prisionero hacia la ladera, ordenándole que intentara escapar. Castillo saltó una cerca de alambre de púas, pero la primera ráfaga de disparos lo alcanzó en la espalda derribándolo. Se levantó tambaleándose, cruzó una barrera de alambre y gritó pidiendo piedad. La segunda ráfaga lo derribó de nuevo y en su último intento de levantarse, una tercera ráfaga acabó con su vida. Un oficial le dio el tiro de gracia y algunos espectadores vitorearon. El médico se acercó y lo declaró muerto. Los ejecutores lo levantaron y lo llevaron a la tumba ya preparada, situada a escasos 20 metros de la de Olga Camacho. Acto seguido, lo colocaron en un ataúd de madera simple y lo enterraron con la tierra previamente removida. Algunos testigos afirmaron que el cadáver tenía pocas heridas de bala, sugiriendo que los miembros del pelotón, amigos de Castillo Morales, deliberadamente fallaron sus disparos, excepto 1 o 2. No se realizó autopsia para confirmar esta versión, lo que deja estas afirmaciones como parte de las muchas historias que surgen de eventos tan impactantes, donde las emociones distorsionan la percepción de los hechos. Inmediatamente se colocó una cruz en la cabecera de la tumba, con una placa que decía: Juan Castillo Morales murió el 17 de febrero de 1938, a los 24 años. Descanse en paz. Los testigos pudieron ver este último reconocimiento formal como un recordatorio de su humanidad y la tradición religiosa. Aunque es posible que la cruz la haya puesto un soldado amigo, dudando de la justicia, la presencia del símbolo eterno indica que alguien se preocupó por el alma de Juan y no quería que fuese olvidado. Nadie quitó la cruz. Así, la fría mañana del 17 de febrero en Tijuana, la ejecución pública de Juan se convirtió en un sombrío espectáculo para la multitud, quedando grabada en la memoria histórica de la ciudad. Habían 3 tumbas recientes en el cementerio público de Tijuana, todas cercanas entre sí. La más destacada era la del soldado ejecutado. No solo su tumba llamaba la atención, sino también el lugar en lo alto del cementerio donde cayó, quedando mezclada su sangre con la fangosa tierra. La ejecución no solo fue un intento de justicia por parte de las autoridades,
sino también una respuesta a las presiones políticas y sociales de la época. El caso generó una profunda división en la comunidad. Mientras algunos veían en Juan Soldado a un criminal que merecía su destino, otros comenzaron a cuestionar la equidad del proceso judicial y a dudar de su verdadera culpabilidad. Palabras como injusto y chivo expiatorio comenzaron a circular, generando percepciones que cuestionaban las explicaciones y procedimientos oficiales. Esta controversia ha perdurado a lo largo de los años, alimentando mitos y leyendas. La gente empezó a visitar el lugar donde Castillo Morales había muerto. Individualmente y en pequeños grupos, acudían al cementerio. Aunque muchos presentaban sus respetos a la tumba de Olga Camacho, la mayoría se concentraba en los sitios del Camposanto asociados al soldado. Poco a poco, el lugar se llenó de flores y veladoras. Pronto, comenzaron a aparecer piedras que cabían cómodamente en la palma de una mano. Así, en el punto exacto donde había caído Juan, se empezó a levantar un montículo de piedras, marcando el lugar de su trágico final. Después de la ejecución del joven soldado, fenómenos extraordinarios comenzaron a ocurrir en su tumba. Al día siguiente, los visitantes del cementerio reportaron que de la tierra donde yacía Juan Castillo Morales brotaba una inusual cantidad de sangre. Para muchos, esta sangre no era una mera anomalía, sino una señal divina. Los fieles creían que Juan, aunque no había muerto por la fe, estaba cerca de Dios, sufriendo una injusticia. Los expertos funerarios, en cambio, ofrecen una explicación más terrenal. Sin embalsamar, los cuerpos en descomposición acumulan gases que pueden hacer estallar el cadáver, liberando sangre y tejidos, especialmente en tumbas poco profundas. El cuerpo de Juan Castillo fue enterrado a tan solo 30 centímetros bajo tierra, facilitando este fenómeno. No obstante, la interpretación popular veía la sangre como una prueba de lo sobrenatural. La leyenda creció. Se decía que el alma de Juan clamaba justicia desde su tumba. Las historias se entrelazaban con sus últimos momentos, como sus gritos de inocencia o su súplica de justicia mientras enfrentaba el pelotón de fusilamiento. Incluso, se contaba que antes de su muerte, había pedido a un compañero que prometiera revelar la verdad. Sin embargo, a pesar de los cientos que se dieron cita el día de su ajusticiamiento, nadie asentó ni afirmó que esto realmente hubiera ocurrido. Así, menos de 6 meses después de la muerte de Olga y la ejecución de su presunto asesino, la tumba de Juan Castillo Morales se convirtió en un santuario de fervor. Los devotos llevaban flores, rezaban el rosario y realizaban rituales. La devoción creció con rapidez, alimentada por las señales y las historias que rodeaban al malogrado soldado. Algunos devotos consideraban que en sus últimos momentos Juan se había arrepentido. Dado que su transgresión había sido especialmente grave, necesitaba más plegarias para alcanzar la redención. Otros, en cambio, sostenían que Juan era inocente del crimen. Pensaban que, como un verdadero mártir, había aceptado la culpa de otro. En cualquier caso, los milagros concedidos eran vistos como prueba del fervor divino hacia Juan. El momento exacto en que sus seguidores empezaron a llamarlo Juan Soldado es incierto. El nombre Juan era el suyo, y Soldado reflejaba su quehacer. Pocos conocen su verdadero nombre, Juan Castillo Morales. Para ellos, lo importante es la devoción y las recompensas que ofrece. Así, la veneración de Juan Soldado se ha ido adaptando con el tiempo a las necesidades cambiantes de sus creyentes. Inclusive, nadie sabe a quién pertenece la figura con rostro casi angelical del cadete que aparece posando y al que la mayoría de los devotos vinculan con la imagen de Juan Soldado, mientras que en su tumba no aparece ninguna imagen con su verdadero rostro. Dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, se asegura a los fieles que Juan Soldado no cumple con los criterios para la canonización. Reconoce que Juan pudo haber sido ejecutado injustamente, pero sostiene que no es mártir de la fe. A pesar de esto, imágenes y copia de su plegaria sigue apareciendo en la catedral, en algunos altares domésticos y en las carteras de sus seguidores. Más allá de la realidad y la leyenda, en donde se pone a Juan Castillo Morales como un mártir, doña Felisa y el resto de la familia Camacho estaban convencidos de que no se ejecutó a un hombre inocente. Por el contrario, con la certeza de su culpabilidad, observaron con indignación el surgimiento de la devoción hacia el asesino. En el cerco estaban las huellas. Fueron 2, porque estaban las huellas del lado de la zona militar. Estaban las huellas, ¿no?, de unas botas.
y al otro lado del cerco estaban las otras encontradas. Así es que alguien le pasó a otra el cuerpecito de la niña y tuvieron que cruzar otro cerco, pero ahí estaba otro yo, porque el soldado no estaba solo. ¿Quién pudo? Él agarró a la niña y él se la entregó al otro. Juan Soldado, el que estaba recargado así en el cerco. A él lo agarraron cuando él iba a huir. La esposa entregó la ropa de la niña. La señora lo ve muy sospechoso entrando al baño, la esposa. Entonces, ella entra después al baño y encuentra la ropa escondida y con llena de sangre. Y ella misma, como tenían 2 niños, y ella misma lo entregó. Ella misma entregó la ropa ensangrentada. Bajo esa perspectiva, otros desafiaban a los creyentes acusándolos de paganos incivilizados. El cementerio antes llamado Puerta Blanca ha sido completamente reestructurado y ahora se le conoce como Panteón Municipal número 1. La contradicción se volvió insoportable para la familia. ¿Por qué debía Olga descansar tan cerca de su asesino? Sin saberse a ciencia cierta desde cuándo, pero los restos de la pequeña fueron trasladados al nuevo cementerio número 2, inaugurado en 1940, ubicado a tan solo 500 metros del primer camposanto. Tiempo después, la familia Camacho se retiró a un lugar desconocido para enfrentar su dolor en soledad, lejos de su hogar. A los 98 años de edad, doña Felisa murió en Guadalajara. Si bien la tragedia la dejó distante de Dios y de la iglesia durante algún tiempo, antes de su fallecimiento se reencontró con su fe, retomando sus prácticas espirituales. Su último deseo fue que sus cenizas fueran depositadas en la tumba de su hija Olguita y que el pueblo de Tijuana hiciera un compromiso de buscar la verdad y la justicia, que el mito que alguna vez se permitió crecer fuera frenado. Hasta este día, la tumba a la que algunos se refieren como la tumba olvidada, en donde descansan Olga y doña Felisa, las verdaderas víctimas, permanece sin identificación, rodeada tan solo por una sencilla reja. En México, el feminicidio y la impunidad han sido temas recurrentes en los últimos años. Tales han sido los casos, por mencionar algunos, los de Diana Pigeonant, Devani Escobar, Paola Andrés Bañuelos y Leslie Desiree Agúndez, pero los casos parecen interminables. La lucha por justicia para las víctimas y sus familias se ha convertido en una batalla constante. Su actuar nos debe recordar la importancia de continuar buscando erradicar la violencia de género y la necesidad imperante de que el sistema policial y judicial protejan verdaderamente a los grupos más vulnerables. Es crucial aumentar la capacidad de los centros de justicia para mujeres y asegurar la correcta aplicación de los protocolos de protección y de investigación. La prevención es vital para garantizar que la violencia no escale hasta el feminicidio. Es imperativo trabajar con los agresores para cambiar sus conductas y equipar a las familias con herramientas que eviten que los conflictos deriven en violencia contra las mujeres. Se necesita, además, de la realización de diagnósticos en espacios públicos para identificar y modificar zonas de riesgo, creando entornos seguros para las mujeres. Políticas como la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, el Escuadrón Violeta y el Botón Morado han sido implementadas. Iniciativas como el Transporte Violeta y los Puntos Naranja son un paso en la dirección correcta, pero se requiere más trabajo comunitario para proporcionar recursos y apoyo a las mujeres, ayudándolas a romper el ciclo de la violencia. El caso de Olga Camacho nos muestra las múltiples facetas de la justicia y la injusticia, desde una familia destrozada por la pérdida de su hija hasta la controversia en torno a la figura de Juan Soldado. En esta triste realidad, el caso sigue siendo una herida abierta. Resulta irónico que mientras la tumba de su presunto asesino se ha convertido en un sitio de peregrinación, venerándolo como supuesto hacedor de milagros, la tumba de la verdadera víctima permanezca ignorada. Su memoria es una lúgubre advertencia que la injusticia, la violencia e impunidad aún persisten. Este caso no solo es un reflejo de la injusticia y el dolor, sino también de cómo la memoria colectiva puede ser moldeada por la leyenda y el mito. Olga Camacho Martínez sigue siendo símbolo de todas las víctimas que hoy merecen reconocimiento, pero sobre todo, justicia.
No olvides darle like, suscribirte y compartirlo para crear más contenido. Solo aquí, en Tras los Pasos del Crimen, por Crimen ID.